esta clase que le puse, de hecho todavía ni la tenía y yo ya tenía el nombre, ¿no? Que es a la estatura de Cristo. No, o sea, no sabía qué les iba a decir, pero sí sabía cómo se iba a llamar, y es a la estatura de Cristo. Antes nada más quiero que leamos, antes de ya empezar ahora sí, es Mateo 18:20. Mateo 18:20, ¿ya lo tienen? ¿Traes tu Biblia, Anita? En el celular búsquenla. Mateo 18:20. Sí. Ay, ya me pasé. Mateo 18:20, que dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, ¿no? Es el versículo que decía Lalo ahorita, de que pues con que hayamos 2, ahí está Él, ¿no? Ahí está Dios. Y bueno, ahora sí, el versículo base o clave de lo que les quiero compartir está en Efesios 4. Ahora nos vamos a Efesios 4:13. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, aquí dice la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál habrá sido la plenitud de Cristo? O sea, ¿cuál yo entiendo como pleno, ¿no? O sea, como el clímax o la cima de Cristo. ¿Cuál fue la plenitud de Cristo? Pues los últimos 3 años. Los últimos 3 años, o hasta podríamos decir cuando fue crucificado, ¿no? La crucifixión fue la plenitud. Entonces, se fijan que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Quién era el varón perfecto? Cristo, Jesús, fue el varón perfecto. A la medida de la estatura, o sea, a que lleguemos a esa medida, a esa plenitud, a ese clímax o a esa cima a la que Jesús llegó, que fue dar su vida por nosotros, ¿no? Morir en la cruz, y que todo lo que él había predicado durante esos 3 años, toda su vida, o sea, ahí se culminó, ahí fue lo pleno de Jesús, ¿no? Entonces, eso es lo que yo les quería compartir. O sea, ¿a qué se refiere con que lleguemos a la estatura de Cristo? O sea, ¿qué es la estatura de Cristo? La estatura es la plenitud, o sea, a esa cima de Cristo, ¿cómo voy a llegar a hacerlo? Y lo que yo, o sea, de lo que leí, de lo que estuve investigando, pues yo encontré que el objetivo o la principal razón de nuestras vidas no es nada más, por ejemplo, ir y predicar el evangelio, que es importante, que es necesario, que es un mandato, pero no es el objetivo de nuestras vidas. Ese es nada más como una chamba, ¿no?, que tenemos que hacer. Pero la cosa suprema, o sea, por la que Dios nos persigue, o a la que Dios quiere que lleguemos, como lo dice aquí, es a esa madurez espiritual. Que lleguemos a ser esas personas maduras espiritualmente. Y yo, o sea, justamente leía que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, al principio, o sea, cuando hablamos de Adán y Eva, al principio, en el Génesis, los hizo perfectos, ¿no? Y los hizo sin tachadura, sin mancha, hasta que comieron del fruto, ¿no? Hasta que comen del fruto es que, bueno, se rompe como Dios nos había creado al principio. Y es que lleguemos justamente, como les decía, a esa madurez. Yo leí algo bien importante, o sea, no es que, o sea, Él no busca que seamos
santos de túnicas blancas, que seamos expertos religiosos, que seamos sacerdotes. No estoy diciendo que está mal, pero ese no es el principal objetivo, ¿no? Sino que seamos maduros, que seamos seres humanos desarrollados, responsables, adaptados, sinceros, como Dios tenía planeado que fuéramos al principio, ¿no? Que ahí fue donde también ellos, Adán y Eva, pecan al comer, pero después de eso se esconden, ¿no? O sea, no fue tanto el acto, sino lo que trajo a sus vidas el haber tomado del fruto. Entonces, Génesis 2:9. Vamos a Génesis 2:9. Hasta el principio. Génesis 2:9 dice, yo lo estaba leyendo y dije, no manches, ¿no? Dije, wow. Y dices, ¿qué tiene que ver lo que te estoy diciendo de Efesios con el Génesis? Pero a ver si ahorita logramos como entender y como conectar lo que te estoy diciendo de Efesios, de esa plenitud, con lo que vamos a ver ahorita en 2:9. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, cuando los pone en el Edén, pone los árboles. Pero fíjate lo impresionante que dice, que el árbol de la vida se asocia con la vida de Dios. O sea, les pone los dos tipos de los árboles, ¿no? El de la vida y el del ¿qué? De la ciencia del bien y del mal. Que les dice, de ese no pueden comer, ¿no? Lo que ya sabemos. Pero entonces el árbol de la vida se asocia con la vida de Dios, incluyendo la inmortalidad. El árbol de la ciencia del bien y del mal representa la autonomía humana. Esto es el gobernarse a sí mismo y asumir una postura independiente frente a Dios en todas las esferas de la vida. ¿Qué representaba el árbol de la vida? Dios. ¿Y el árbol de la ciencia del bien y del mal? Mi voluntad. Sacar a Dios de la ecuación. Y no podemos sacar a Dios de la ecuación. Dios tiene que estar allí siempre guiándonos. Y ahí yo podríamos decir que concluí con el Efesios 4:13, de que nos habla de una madurez espiritual a la que debemos llegar, pero la única forma de hacerlo es caminando con Dios, caminando de su mano y tomar del árbol de la vida. El árbol de la vida es Él, para poder dejar de lado mi voluntad, poder dejar de lado lo que yo quiero, que no es malo. Yo también veía en la semana, o sea, que vuelvo a lo mismo, o sea, el propósito más que ir a evangelizar y que ir a hablar de Dios es lo que Dios ha puesto en tu vida. Y, o sea, y cada uno de nosotros tenemos un propósito, en donde sea que estemos laborando, en donde sea que estés caminando, en la parte que estés viviendo, con la familia que tengas, en el lugar que estés, tenemos un propósito. Pero para poder cumplirlo, pues también debemos de conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y aquí yo decía, es que sí, o sea, no manches, ¿cómo representa cada árbol una cosa? Y en nuestra vida diaria así es, ¿no? Está Dios y está lo que el mundo nos ofrece, o bueno, lo que la vanagloria de la vida nos ofrece, ¿verdad? Para no decir mundanos, ¿no? O sea, la vanagloria. Que así viene, en la escritura sí viene la vanagloria, pero eso de mundano pues sí ya no está así tal cual, ¿no? Y entonces, bueno, ahora para completar vamos a leer estos pasajes. Efesios 1, otra vez nos regresamos a Efesios.
Efesios 1, 17 y 18 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Volvemos ¿no? El del bien y del mal. Bueno, ahora es en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, aquí, o sea, nos está diciendo que tenemos que estar con Él para que nos dé ese espíritu de sabiduría y de conocimiento. Y saber discernir entonces sobre el bien y el mal. No como en el Génesis, ¿verdad? O sea, ya no estamos en el Edén, ya no estamos en ese huerto, que lo seguimos viviendo, pues, espiritualmente, ya no así literalmente, pero entonces la única forma es de que vengamos a Dios para que el Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, que ya está posado sobre nosotros, ahora sí tener ese discernimiento en sabiduría y en conocimiento sobre el bien y el mal. Otro versículo ahí mismo que quiero que leamos es Efesios 3, 14 y 19. Más adelantito, Efesios 3, 14 y 19 dicen: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Se repite otra vez, ¿verdad? La plenitud, que lo habíamos visto en Efesios 4:13, ¿verdad? La plenitud de Cristo. Ahora, ¿qué es la plenitud? Pues dice que la plenitud es aquello que ha sido completado. La palabra describe a un barco con su tripulación y cargamento completos, y una ciudad sin casas vacías. Enfatiza fuertemente la plenitud y lo completo. Lo que les decía, ¿verdad? Cuando Jesús muere, ¿qué dice ahí? Cuando está consumado sea. O sea, hecho está. Eso es la plenitud. Entonces, ¿qué podemos tomar de ese momento, que fueron segundos en que Jesús estaba en esa cruz, que estaba a 0 segundos de morir físicamente para después resucitar? Pero ¿qué deja? O sea, ¿qué deja en esos segundos donde dice consumado es? O hecho está. Hecho está a lo que Él venía, ¿no? Que era morir por nosotros. Y dejar entonces después va el Espíritu Santo que pose sobre nuestras vidas, para entonces que Él sea la guía y poder ser a la estatura de Cristo, de lo que Él dejó en la tierra. Y bueno, es como bien fuerte que esa es la estatura, o sea, que Él murió por nosotros, ¿no? Y más que una perfección,
O sea, no, podríamos decir que la estatura de Cristo pues sonara a eso, ¿no? A vivir en una perfección, a vivir en santidad, a no pecar, a hablar bien, a amar a mis enemigos, aunque no los quiero amar. Podría sonar a que eso es la estatura de Cristo, pero esa no fue la estatura de Cristo. O sea, su clímax o la plenitud de Cristo fue morir por nosotros. Y yo creo que la virtud más grande que nos puede mostrar Jesús es el amor. El amor de haber dado su vida por cada uno de nosotros. Más que cualquier otra cosa, yo creo que la virtud que sobresale en ese acto, en ese clímax, es el amor que Él tiene por nosotros. Y que nos deja el ejemplo, ¿no? Nos deja ese ejemplo de, pues, amarnos, amar a los demás. Ahora, solamente quiero completar las virtudes de aquel, dice Primera de Pedro 2:9. Está ya casi para el final. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido. O sea, tú eres linaje escogido, ¿no? No estamos hablando del vecino, no estoy hablando de... O sea, tú eres linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos, aquí sí ya dice, anunciemos las virtudes, más que ir a predicar, pues como decimos el evangelio, ¿no? Más que ir a predicar de Dios y que acércate a Dios, que mostremos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Imagínate que la virtud más grande de Jesús, como les decía, fue el amor. Entonces yo creo que la estatura o la medida, si la queremos decir también de esta forma, que nos dejó, es dar nuestra vida por los demás, porque dio su vida por nosotros, ¿no? Y la verdad es que sí es bien complicado, porque a veces no, la gente no se lo gana, ¿no? Decimos o podemos decir, es que no se lo está ganando. Pues no, ninguno de nosotros no lo merecíamos, y Él lo hizo, ¿no? Entonces, nada más voy a terminar con algunas virtudes de Dios, ¿no? Ya estoy hablando de Dios, no de Jesús. Jesús, quedamos que la virtud que yo encontré en la plenitud de lo que Él hizo fue morir por nosotros, el amor que tiene para con nosotros. Pero Dios, pues es un Dios de santidad. ¿Qué es santidad? Es la perfección moral a la pureza, y la pureza de Dios, o sea, lo puro que Él es. Esa es santidad. Otra virtud es la omnipotencia, que es su poder absoluto para hacer todo. Nos creó, ¿no? Como leíamos ahorita en Génesis, pues antes de que creara al hombre, a la mujer, hizo toda la creación y con un propósito. Sabiduría es otra virtud, en su pleno conocimiento y comprensión de todo. O sea, Él lo sabe, Él lo conoce, a Él no le podemos esconder nada, como pasó igual en el Edén. Otra virtud es su amor, su benevolencia y bondad hacia la creación. Y en la creación estamos incluidos los hombres, pero también tiene amor hacia todo lo que hizo, ¿no? Los pajaritos, el mar, o sea, toda su creación. También otra virtud es su eternidad, su existencia sin principio ni fin, ¿no? Él es el alfa y el omega. Omnisciencia, su conocimiento de todas las cosas, y su omnipresencia, que es su presencia en todo lugar, que es como con lo que empezábamos, ¿no? Pues no importa si estamos en un aposento alto, no importa si estamos en un edificio muy amplio, si estamos en donde estemos, Él ahí está.
Y mientras estemos 2 o 3 reunidos, Él ahí va a estar, y a donde vayamos Él va a estar. Y esta parte que se me quedó pues ya bien clara es que la iglesia no es un lugar, la iglesia somos nosotros, ¿no? Y el que posa en nosotros es el Espíritu Santo, después de lo que Jesús hizo, que fue dar su vida por nosotros en ese sacrificio, que fue la cruz. Y nos muestra que la estatura o la medida que Él nos deja es eso, dar la vida por los otros, en amor. Y pues es cortito, sencillo, pero es lo que les quería compartir, que se nos quede bien grabado, que pues esa es la estatura de Cristo. Así que no se nos olvide Efesios 4:13, ¿no? Lo que dice. ¿Qué decía al final? 4:13. La plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está la palabra clave, ¿no? La plenitud de Cristo. Esa es la medida. Igual, Gracias. no sé, ahorita pensaba, por ejemplo, creo que fue Morelos, ¿no? Que dijo, la única cosa que va a diferenciar a un mexicano de otro, estaban aboliendo la esclavitud en aquel tiempo. Y entonces decía, lo único que va a diferenciar a un ¿Mexicano? Creo que él hablaba en cuestión de continente, Ajá. es el vicio y la virtud. Ese creo que está en el billete de a 50 pesos, ¿no? No me he fijado. Entonces, dato perturbador. Pero cuando empiezas a entender lo que es la virtud, te das cuenta de por qué. Porque a veces no entendemos por qué hay gente que es más próspera que otra, y hablando en términos económicos quizás. Sí, o como decía, ay, qué virtuosa es, ¿no? También hay una parte donde dice la mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y te lista así un montón de cosas, ¿no? De que tienes que cumplir, pero la verdad es que luego sí hasta se vuelve como imposible. Sí, porque ahí también, bueno, en ese pasaje en específico está hablando de la sabiduría. Y está poniendo a la sabiduría como una mujer. De hecho, la plantea como tú que eres morena. Ajá. Plantea, o sea, lo que la Biblia está dando en ese contexto es como dar a entender que la sabiduría fuera una mujer. No específicamente que una mujer tenga que cumplir esos requisitos. O sea, si eres sabia, esas cosas vienen, ¿no? Okay. Entonces, bueno, eso me quedó más claro esta semana. Pero también en cuestión de virtud, o sea, las virtudes, y me encanta porque dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos tenido un pasado, hemos tenido algo, ¿no? Algo que nos quiere oprimir, alguna culpa que nos quiere señalar, algún error que cometimos anterior, y que en este momento Dios está diciendo ya, o sea, no hay problema, o sea, es borrón. Es borrón y cuenta nueva, así es. Pero no solo eso, sino que quiero que llegues a la estatura de Cristo, o sea, a esa vida abundante, a esa plenitud, que todo lo llena en todo. O sea, no solamente, a veces somos como nosotros como seres humanos, pues ya con que no salga la renta. Y Dios dice, no. O sea, yo te quiero llevar a vivir a un nivel que ni siquiera has entendido, ¿no? Sí. O sea, a una plenitud que quizás ni nos hemos imaginado, ¿verdad? Porque muchas veces ponemos nuestros sentidos aquí, o sea, estamos pensando que aquí es todo, ¿no? Esta tierra es todo lo que existe y esto se ve todo lo que entendemos por medio de lo que decía Adri, por ejemplo, la revelación.
que nos trae el Espíritu Santo, que abre nuestro entendimiento o los ojos de nuestro entendimiento, entonces entendemos a qué hemos sido llamados. Y yo creo que cuando entendemos a qué hemos sido llamados, pues vives en la plenitud del que todo lo hizo, todo lo creó, ¿no? ¿Qué quieras? Ajá. ¿Que nos quieras preguntar? No, pues yo creo que justo ahorita que venía ahí, todo el día todo, bueno, yo semanas pensando qué iba a pasar después de esto. Ajá. Y yo hablaba con Dios y yo le decía, o sea, Dios, yo los entiendo porque yo también lo pasé y fue un proceso muy, muy feo, ¿no? O sea, Adri, yo te entiendo porque, digo, yo lo viví con mi hermano, ¿no? El hecho de que lo estuvieran en ocasiones atacando, o sea, digo, ya no era cómodo, ¿no? Entonces yo le decía a Dios, tú sabes que pues ellos son más mis amigos y que el hecho de regresar, o sea, no quiero escuchar como malos comentarios, porque ya no me va a sentir cómoda, ¿no? Y le digo, pero bueno, no, también he entendido que tú no estás solo en un lugar, ¿no? Que estás, me has demostrado en muchas ocasiones de mi vida que haces, o sea, estás cuando yo te lo he pedido, ¿no? Entonces, hace ratito yo venía diciéndole, ay Dios, pues no sé dónde ahora me vayas a colocar, pero bueno, yo voy a estar ahí, ¿no? Donde tú me quieras colocar, pues yo voy a estar ahí, ¿no? Entonces, ahorita pues escuchándolos y viendo como que lo que están haciendo, pues me sorprende demasiado porque pues a veces uno pudiera como que cerrarse las puertas y el hecho de decir, Dios, o sea, al final de cuentas, yo digo, eres tú el que está aquí, o sea, yo te preguntaba hace ratito y de nuevo tú me das las respuestas, o sea, que no se va a acabar esto, ¿no? Que al final de cuentas, o sea, volvemos hablando, no sé qué es lo que tú quieras para nosotros, pero pues aquí vamos a estar, ¿no? Y me honestamente siento su presencia, me lleno de mucho amor, de muchas esperanzas. Yo pensé que al final de cuentas ya era como que se va a acabar, o sea, ya no vas a ver más de ti, pero pues el hecho de que ustedes como amigos y como pareja sigan como que este proyecto, o sea, me sigue llenando, a mí me sigue llenando, los escucho, y pues obviamente quiero seguir aprendiendo, ¿no? Sigo la idea de que Dios no solamente se encuentra pues en las iglesias, ¿no? O sea, se encuentra en muchos todos lugares, lados, exactamente, todo el tiempo. Y qué padre porque, bueno, o sea, no se cierra, o sea, para mí, no sé, se me abren muchas respuestas que le he estado preguntando, ¿no? Ahora que Nesa estuvo un ratito inundado, y es en un lugar donde yo vivo y donde yo decía, ¿y dónde está la iglesia? O sea, ¿dónde están los que realmente? Muy bonito lo que se vio allá, de verdad digo, muy bonito, pero yo decía, tal vez en esa sí nos haga falta una iglesia porque no hay una comunidad grande ahí donde de verdad mucha gente estuvo 2 días, que por lo menos hubiéramos llevado un pan, un café, los hubiéramos ido a apoyar, o sea, y yo entiendo que la palabra de Dios es más acción que solo estar diciendo, ¿no? Y como tú lo decías ahorita, o sea, no solamente es estar predicando, ¿no? O sea, también en ocasiones son acciones, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay muchos lugares donde sigue faltando la palabra de Dios y tal vez en ocasiones ser, no sé, un poco más empáticos, ¿no? De verdad, yo no vi esa ayuda, digo, no solamente, ahorita las inundaciones han estado feas, sino también las personas que cruzan Zaragoza, Chalco, ¿no? Que personas que salen a trabajar todos los días y que ya en las noches, un caos, ¿no? Y digo, o sea, que ahí sí se vea realmente el apoyo, ¿no? O sea, se vio mucho también el apoyo de las iglesias cristianas ahora que fue también lo de la explosión, pero pues también, o sea, todos los días hay en donde seguir apoyando y a veces yo creo que una pequeña muestra de acción vale más. Exactamente, y a veces eso, al menos a mí me ha ayudado más a acercarme a Dios. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, qué bueno que no se cierra, no se cierra, que eso es lo importante, y pues de aquí para adelante, y quienes quieran estar, pues. Así es, justo es lo que decíamos y
Y la Lucía, bueno, pues por las redes, ¿no? Que también ya es como que algo más de hoy. Exacto. Y que podremos llegar a lo mejor también a más personas. Es subirlo y pues que nos tenga que ver, que nos vea y seguir aprendiendo, porque es justo lo que decíamos, pues es que esto tampoco se detiene, o sea, Dios tiene mucho todavía por qué enseñarnos, muchas cosas que tenemos que aprender, muchas cosas que mejorar, pero definitivamente también creemos que hay más necesidad allá afuera que dentro de las iglesias. Sí, y también